tardes y gracias por estar con nosotros hoy en este domingo. Mi nombre es Ana Fernández y esto es Ante Usted. Antes de empezar el programa, quería decirle las gracias a las personas que nos han dado comentarios y feedback sobre los últimos programas, específicamente a Luis Fernández, en quien nos está ayudando demasiado, y también a mi tía Conchi. Y ahora me da un gran orgullo a introducirle a nuestra invitada de hoy, que nos va a hablar sobre planificando y testamento. Y con un orgullo le presento a la abogada y experta Gina Chevalier. Hola Ana, mucho gusto. Gracias por tenerme aquí hoy. Claro, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Bienvenida. Y antes de hablar sobre el tema de hoy, ¿nos puede dar un poquitico de un background sobre Gina? ¿Quién eres? ¿Qué hace? Y unos detalles de Gina. Ok, bueno, yo soy, más o menos, me puedes declarar que soy una persona natural de Miami, que eso no son pocas, no son muchas. Pero yo nací en Nueva York, vine acá de 2 años con mis padres que vinieron de Cuba al final de los años 50 y soy de una familia grande. Mis padres siempre me enseñaron trabajar duro, tener una moralidad y siempre tener empatía con las personas con cuales estamos lidiando día por día. Somos de una grande familia y teníamos que negociar unos con el otro para estar todos en la misma fila. Y yo fui a la escuela aquí en Miami. Me gradué de Southwest Miami Senior High, que es donde yo tuve la primera clase mía legal. Yo jugaba fútbol español, no americano. Y el coach mío, él era el que enseñaba esa clase y me encantaba esa clase. Era algo que yo pensaba, absolutamente eso es algo que yo quisiera hacer. Pero como todas las cosas, el camino cambia. Fui a la universidad, fui a Miami-Dade y después fui al George Washington University, que me bequé allá. Cogí una beca, pude ir. Y entonces me casé y regresé a Miami. Y tuve muchos años acá y fui a la Universidad de Miami. Tengo una maestría en negocios y finanzas. Y entonces, años después, decidí un día, porque tenía una compañía de títulos, que es en donde se traspasan los títulos de las propiedades. Tuve un abogado por teléfono que me decía que yo no sabía lo que estaba haciendo, porque yo no era abogada. Y desgraciadamente, yo sabía de lo que él me estaba pidiendo de hacer, no era correcto. Y eso era algo, ¿sabes? Mis padres siempre me enseñaron que se hacen las cosas correctamente y tienes que poder poner tu cabeza en tu almohada por la noche y despertarte sin preocupación que tú has hecho las cosas correctamente. Fui a la escuela de Derecho aquí en FIU y me gradué de ahí. Ahí también enseño, soy parte de la facultad, lo que le dicen un adjunct faculty member, y practico en la área de testamento, fideicomiso, administración de patrimonio, tutela, porque entré sobre eso porque tenía hijos pequeños cuando me gradué de la escuela de Derecho y quería hacer algo que me daba la posibilidad de estar con mis hijos y en cual yo podía ayudar a las personas de la comunidad. Y ese tipo de ley es muy lo que se dice en inglés niche, que las personas que hacen este tipo de ley son expertos y no hay muchas personas que se le embrucan en este tipo. ¿Cómo es que usted entraste en este tipo de testamentos, de wills y esas cosas? ¿Cómo entraste en ese tipo de ley? Bueno, el primer trabajo que tuve, cuando estaba todavía en la escuela de Derecho, el primer trabajo que tuve sobre sobre la área de Derecho, era con una firma que hacían planificación, hacían administración, tutela, todo eso, pero yo estaba con el partner, vamos a decir, que lo que él hacía era planificación. Y yo asistía a todas las audiencias con él, lo ayudaba a él, y al fin él
me dio una escuela, vamos a decir, y muy valorosa, porque él era una persona que siempre trataba a la gente con humildad y siempre era honesto con las personas con cuales él trataba. Eso para mí era algo muy importante. Y basado en el tipo de ley que yo estaba haciendo a ese punto, como te dije, los niños míos eran pequeños, y yo dije, bueno, esto es algo que yo puedo hacer y saber que me puedo ir a la casa a ver a mi familia, porque para mí la familia es muy importante. Y ahí es como empecé y me encantó, y como tengo las cosas que yo he hecho en mi vida, yo no salí a la escuela de Derecho a los 22 años. Yo fui después de haber tenido una vida, manejar un negocio, trabajaba por varias compañías. Yo entiendo las cosas que suceden y lo miro de otros ángulos cuando estamos planificando. Bueno, las consideraciones que uno tiene que tener sobre si tienen hijos, si tienen compañía, cómo es la mejor manera de proteger eso y que eso le llegue a la familia o los herederos que uno quiere que le llegue al final. En términos de testamento, ¿cuándo es el tiempo perfecto? No perfecto, pero ¿cuándo debería una persona hacer un testamento? Bueno, yo diría el tiempo óptimo para hacer un testamento, claro, es cuando uno tiene la capacidad para hacerlo. Y eso puede ser, dependiendo de las circunstancias, cuando uno tenga unos 20 y pico de años o cuando tenga 60 años, depende. Pero es muy importante hacer un testamento o hacer algún tipo de planificación si uno tiene una familia, vamos a decir, que no es tradicional. Vamos a decir que tienen hijos de otras relaciones. Eso es importante, porque ahora hay ciertos derechos que vienen debajo de la ley si no haces un testamento a las personas que el estado de la Florida declara que son los herederos si no haces un plan tú mismo. Muchas veces hay personas que tienen familia en Cuba y ellos piensan, bueno, porque están en Cuba no tengo que preocuparme porque ellos no van a heredar porque no están aquí en los Estados Unidos. Y eso no es correcto. Si tienes hijos en Cuba y falleces y no has hecho un testamento, ellos tienen derecho de heredar. Bueno, uno diría, ellos lo deben de recibir. Pero lo que sucede es, todavía las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba es de una manera que es necesario poner un abogado para los herederos cubanos, que eso puede ser bastante costoso. Tienen que entonces lidiar con el bufete en Cuba y cuando reciben ese patrimonio, la porción de la herencia de ellos, eso va a pasar ahora por el bufete en Cuba, que coge su porcentaje. Claro, el gobierno coge el porcentaje y lo que recibe el heredero muchas veces es algo mínimo. Y si una persona tiene un testamento, ellos pueden evitar ese proceso de... Absolutamente. Wow. Absolutamente, porque pueden decidir, bueno, no vamos no darle a esa persona, porque sabemos lo que va a suceder. Y hay veces, tú sabes, todo depende, porque hay veces que hay familiares que están muy conectados todavía y quieren seguir mandando dinero allá. Hay familiares que no quieren mandar dinero a Cuba por razones personales. Es importante definir quién es la familia, sentarse con un abogado que entiende de esto, entiende las cosas que pueden suceder. Si uno tiene un hijo, por ejemplo, incapacitado, tenemos que planificar por ese hijo, porque cuando ese hijo está ahora mayor de edad, pues es muy probable que esté recibiendo beneficios del gobierno. Si ese dinero se le deja a ese hijo, ya mayor de edad, vamos a decir, entonces lo puedes descalificar de la ayuda que están recibiendo. Eso es muy importante hacer esa planificación. Igual si tienes hijos menores de edad o, como le dije anteriormente, hijos de distintos matrimonios o personas que no se lleven. A veces, desgraciadamente, hay situaciones en donde un padre quiere desheredar un hijo y en la Florida eso sí se puede hacer. Bueno, antes de entrar en patrimonio, porque yo sé que es mucha información, sí. Mencionaste capacidad.
Sí. Si una persona pierde la capacidad de entrar en un contrato o un tipo de documento legal, ¿qué pasa? ¿La persona puede todavía hacer un testamento o la ley dice que no? Depende, ¿ok? Porque depende, la declaración de incapacidad por una corte es una cosa. Si hay una declaración de incapacidad por la corte, absolutamente esa persona ya no puede hacer ningún documento. Ahora, si es una situación en donde la persona está empezando maybe recibieron un diagnóstico de Alzheimer's, de demencia, recién diagnosticado, pero todavía están bastante cuerdos, para decir, saben exactamente lo que está sucediendo. Entonces, pero a veces se le olvida algunas cositas. Esa persona todavía tiene capacidad de hacer un documento, pero si está avanzado o si hay cuestión de que esto puede entrar a litigio, al momento que o la persona fallece o que tenemos que hacer esa declaración de incapacidad, entonces yo diría, eso no es el tiempo óptimo. Cuando uno tiene hijos pequeños, ese es el tiempo óptimo de hacerlo. Cuando uno tiene todas esas otras situaciones que le había mencionado, es el tiempo óptimo de hacer eso, porque cuando uno pierde la capacidad ya no lo puede hacer. Tienes que ir por la corte, abrir una tutela y poder, para que una persona ahora pudiera actuar sobre la persona incapacitada. Y los testamentos, vamos a suponer que hoy en este día tengo unos cuantos niños, pero entonces en el futuro tengo 2 más. ¿Qué pasa si ya yo tengo un testamento que le da las casas, por ejemplo, a esos 2 hijos que tenía en ese momento, pero y no incluí los otros que vinieron después? ¿Es posible que yo lo puedo cambiar el testamento? O, ¿qué pasa? Lo bueno que tiene un testamento en la Florida, eso no se registra hasta el tiempo que uno fallece. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Durante tu vida tú puedes cambiar ese documento cuantas veces quieres. Mientras que tengas capacidad, claro. Puedes cambiar eso cuantas veces es necesario. A veces haces un testamento, le vas a dejar algo a tus hijos y entonces maybe uno de los hijos tiene un accidente, está lesionado y ahora está deshabilitado por el gobierno y no le quieres dejar los bienes a ese hijo. Ese absolutamente es el momento para estar seguro que haces una evaluación de lo que tienes para después determinar, ok, maybe hago un testamento nuevo en donde le dejo algo a ese hijo, pero se lo dejo en un tipo de fideicomiso que le decimos en inglés Special Needs Trust. La porción de ello se deja en un fideicomiso especial para que esa persona pueda seguir calificando para beneficio después que los padres ya no estén. Y reciben esos bienes. Ponen a alguien como el administrador de ese fideicomiso para el bien de esa persona. Y entonces hay ciertos requerimientos que tienen que seguir, pero es posible de pasarle una herencia a alguien que está incapacitada. Y ese fideicomiso que usted mencionaste, eso, si la persona que hace el testamento, vamos a suponer que está recibiendo Social Security o un beneficio de gobierno, ese fideicomiso que usted mencionaste, ¿eso es algo que puede evitar si una persona recibe un monto de dinero para que esa persona no pierde la cualificación en el beneficio de gobierno? Sí, hay varios tipos de fideicomisos especial, el Special Needs Trust. Uno es lo hecho por otra persona para el bien de uno. So, vamos a decir, yo estoy incapacitada, mis padres hicieron uno para el bien mío. Eso le decimos en inglés Third Party Special Needs Trust. Eso es otra persona, lo hizo por el bien mío. Ahí no hay descalificación si siguen lo que dice el fideicomiso. Ahora, vamos a decir que yo tengo un accidente y ese accidente me deja a mí bastante mal. Tan mal que voy a necesitar ayuda médica para el resto de mi vida. ¿Qué es lo que hago entonces? Porque tengo algunos bienes.
¿qué es lo que sucede? Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer. Cuando recibo, vamos a decir que se pone un litigio contra la persona que hizo el daño y hay una ganancia bastante alta. Ahora, si yo recibo eso, pierdo la oportunidad de calificar. Bueno, hay una manera de que yo misma haga ese fideicomiso. En ese tipo de fideicomiso, si lo estoy haciendo yo misma con los bienes míos porque lo estoy recibiendo y quiero seguir recibiendo los beneficios, si ya estoy recibiendo beneficios del gobierno, ese es el que se llama el First Party Special Needs Trust. Y sí, lo puedo hacer, pero Medicaid, muy probablemente, dependiendo de la circunstancia, va a tener el derecho de recuperar de lo que reste en ese fideicomiso, en lo que esté titulado debajo de ese fideicomiso cuando yo fallezca. Eso no, es muy probable que lo que se ponga ahí no le pase de herencia a mi familia. Pero para las personas que son jóvenes y saben que necesitan el beneficio para el resto de su vida y el dinero es muy probable que no le va a alcanzar, deciden que eso es lo óptimo para ellos. Entonces hay situaciones en donde maybe lo que van a recibir no es tan grande que le va a durar 5, 6, 7 años de proveer los bienes que ya ellos están recibiendo. Vamos a decir, pagarle a los médicos, la renta, todas las cosas que uno necesita para vivir. Si sabemos que basado en las lesiones que tiene esa persona o si es una persona mayor que ya tiene Medicaid y están preocupados que necesitan este dinero, vamos a decir, van a recibir $50,000 de una lesión. Eso en $50,000 se va en 2 días, pero ellos quieren recibir el dinero y poder usarlo para otras cosas que no provee Medicaid o que no provee el gobierno. Ese tipo de trust se puede hacer a ese punto, ¿ok? Y eso es un Special Needs Trust donde esa persona sigue recibiendo los beneficios del gobierno y el trust ese, si esa persona, vamos a decir, Dios no quiera, fallece en un año y todavía hay dinero ahí, entonces sí, Medicaid tiene los derechos sobre ese dinero, ¿ok? Pero si ellos viven por varios años y necesitan dinero, vamos a decir, para viajar, para arreglarse, hay personas que se quieren ir a arreglar el pelo, las manos, para pagar la persona que corta el jardín, que cualquier cosa de eso se puede pagar de ese trust. Es para darle a esa persona una vida un poquito mejor. Para mí me suena un poquito complicado. Sí, es complicado. Pero yo me imagino que hay gente que lo hacen sin abogado y hay problemas en eso. Bueno, sí, eso es muy difícil si lo haces sin abogado. Yo no se los recomiendo. Cuando estamos hablando de calificaciones médicas o calificaciones de ayuda del gobierno, si lo tratas de hacer, si uno lo trata de hacer uno mismo, ya está calificado y ahora quieren hacer un fideicomiso y lo quieren hacer ellos mismos, sin ir a un abogado, es muy probable que no le va a salir bien y que van a llegar a una situación donde van a estar descalificados de la ayuda que están recibiendo. Eso sí, esa sí es una área que es muy importante, hablar con un profesional que sepa lo que está haciendo y que le pueda explicar bien a la familia cuáles son las opciones, porque hay varias opciones distintas. Y usted también hace litigio porque hay muchas personas, abogados que hacen este tipo de ley, pero no necesariamente van a la corte. ¿Nos puede contar un poquitico el típico caso que va delante de la corte? Sí, bueno, hablando de capacidad, esa es una. Vamos a decir que tenemos una familia, son 3 hermanos, y uno decide, bueno, yo soy el favorito y yo soy el que hago todo por mami, así que a mí me debe de pertenecer todo. Y decide, bueno, mi mamá firma lo que yo le ponga adelante. Déjame yo ir por el internet, preparar un documento y ponerle todo para mí. Y entonces lleva a mami a un lugar para que lo firme. Primero de nada, eso no es... Horrible. Sí.
llega a otro punto, no sé si llega a un punto penal, pero bueno, hay jueces que sí, dependiendo de la situación, refieren a la persona al fiscal, a la fiscalía penal. So, hay vamos a decir, otra etapa ahí que puede suceder. Pero en la sección civil, lo que se tiene que hacer es, se monta un caso, si esta persona ahora trata de poner ese testamento para contestar la validez de ese testamento, para decir, mira, hay maneras de buscar que un testamento no sea válido. Lo primero es de la manera que se firmó, si está bien firmado, la persona tiene que haber firmado delante de 2 testigos, esos testigos tienen que hacer una declaración, mira, yo vi a esa persona firmaron delante de mí, sabían que estaban firmando el testamento y estaban bien de cabeza, tenían la capacidad para entender lo que estaban firmando. Eso es una manera de hacerlo, 2 testigos y eso. Pero si no hay 2 testigos, si la persona lo firma, que sucede a veces, escriben un documento y lo firman. Entonces, eso no es válido porque necesitas los 2 testigos. Ahora, si habían 2 testigos en el cuarto y no firmaron en ese punto, hay maneras para tratar de decir, ok, los testigos estaban ahí, firmaron una porción, pero no firmaron lo que nosotros le decimos el self-proving affidavit, que es en donde están haciendo la declaración que vieron a la persona firmarlo, que lo firmaron todo a la misma vez y que ellos le dirigieron que sirvieran como de testigo para que ellos firmen el testamento. Eso es una manera. Si está mal del inicio, eso es incorrecto del inicio, eso se puede invalidar. Ahora, si tenemos la situación que te estaba hablando, del hijo que básicamente impuso la voluntad de él en place de la madre. Eso es algo muy importante que la Corte mira eso, tenemos que tener claro la evidencia para poder montarlo, pero es un caso que sí se puede montar, que esta persona actuó de una forma tan fea que le ha quitado el mismo deseo que tuviera esa persona para dejar su herencia a quien ellos querían y imponieron el deseo de ellos. La madre firmó, falleció, pero ¿qué sucedió? Él la llevó al banco, vamos a decir, para firmar. Ok, ahora tenemos que llamar a esos testigos. Tiene que haber una audiencia con el juez, presentar la evidencia, llamar a esos testigos para que ahora testifiquen qué es lo que sucedió ahí. Es algo muy importante que uno piensa que, bueno, está el testamento, no hay nada que se pueda hacer, pero si el testamento estaba hecho incorrectamente o si había alguien influenciando a la persona o si la persona no tenía capacidad. Porque mira, lo que estábamos hablando anteriormente de cuando una persona tiene la capacidad para firmar, si es una situación en donde esa persona ya tiene un diagnosis, tiene algún problema neurológico, no entienden lo que están firmando. Entonces sí, también es una situación en donde se puede invalidar ese testamento. Y los testamentos, el original del testamento, ¿ese testamento tiene que estar filiado con la corte antes de presentar una acción de probate después que una persona se muere? Bueno, si hay testamento, sí, absolutamente. El original se necesita depositar en la corte. No tiene que haber el caso abierto, porque a veces vamos a decir una persona tiene el testamento, pero no quieren ser el albacea del patrimonio. Entonces, esa persona puede depositar eso en la corte. Dice la ley que lo debes de hacer dentro de 10 días del fallecer de la persona. Y lo depositas en la corte con el certificado de difunción de la persona. Y entonces eso está ahí. El momento que alguien entonces ponga un caso de patrimonio, está ese testamento. ¿Y qué pasa si pierde el original? Bueno, si pierde el original, hay maneras de introducir a la corte una copia válida de un testamento.
Hay maneras de hacer eso también. Requiere evidencia, requiere testigos, pero sí se puede hacer. Y mencionaste que la ley dice que deberían introducir el testamento a la corte entre 10 días que la persona se muere. Pero eso es como, si no lo hace, no lo podemos hacer, No, o le dan absolutamente no. leeway. No, le dan, absolutamente no. Lo que sucede varias veces es que las personas no saben a dónde está el testamento, ¿ok? Si yo tengo el testamento de alguien y yo lo estoy aguantando, yo tengo la obligación de avisar que tengo el testamento y ponerlo en la corte. Ahora, vamos a decir que tienes una situación en donde está la familia, no saben a dónde está el testamento y proceden sin el testamento porque no sabían que existía. Y de repente ahora, bueno, pudimos accesar, vamos a decir, una caja fuerte que alguien tenía en la casa, o una caja fuerte en el banco, se me fue la palabra. El box. Sí. Caja sí, fuerte. Sí, la caja fuerte en el banco que le dicen, bueno, en esa caja puede ser que lo tengan. Entonces ahí abren esa caja y descubren, aquí está el testamento original. Ahora, como habíamos hablado, la persona puede hacer muchos testamentos durante la vida. El que queda con validez es el último testamento que se hizo. ¿Okay? So tienes que buscar siempre y cuando, especialmente si tienes una persona que le gusta hacer, cada vez que se enoja con alguien, hace un testamento nuevo, quieres estar seguro que has recibido el testamento último que se firmó antes de fallecer esa persona. Bueno, Gina, ya se nos está acabando el tiempo. No sé si usted le quiere decir a las personas en la casa que están mirando el show unas últimas palabras o consejos que le quieren dar. Bueno, yo diría que es muy importante, especialmente si tienes hijos, marido, mujer, que estás dejando atrás, que hagas la planificación en vida cuando puedas. Eso no significa que vas a fallecer. Eso es una cosa que siempre oigo. Porque firmes un documento no significa que vas a fallecer en poco tiempo. Lo que estás haciendo, le estás dando un regalo a tu familia de tener las cosas claras y entender bien, para que ellos entiendan bien, el día que tú no estés, qué es lo que tú quieres que hagan con los bienes tuyos. Y no solo eso, planificar para vida, porque mientras que nosotros tengamos la capacidad para hacer documentos, podemos darle a alguien la autorización que puedan actuar por nosotros en vida si no tenemos capacidad y evitar la necesidad de ir a la corte para una tutela. Bueno, Gina, muchísimas gracias por estar con nosotros y a ustedes hasta la próxima semana. Gracias. There are now more ways than ever